ser yakuza y ser amo de casa son dos caras de una misma moneda. ¿De qué trata de Yakuza Amo de Casa? Es una historia en la cual el yakuza más poderoso y más peligroso de la región, el dragón inmortal, acaba con las familias. Prácticamente todas se tienen que reestructurar y él es encontrado en unas condiciones bastante deplorables, pero a raíz de ese encuentro él decide dejar de ser yakuza y como toda su vida se ha dedicado a ser yakuza, pues su esposa, que es una persona asalariada, básicamente es la que se convierte en el sostén del hogar, mientras que él tiene que llevar a cabo las labores propias de la manutención del hogar, en el sentido de tenerlo ordenado, de tener la comida preparada. Ahí van a encontrar varias escenas en las que ustedes ven su dedicación por la cocina, cómo es que un platillo bien preparado nos puede llevar al rincón más profundo de la nostalgia. No les voy a decir exactamente cuál, porque no quiero spoilearles la serie. La serie está conformada por pequeños sketches, están divididos en 5 capítulos que vienen a ser pues bastante breves, en unos 20 minutos más o menos ven un episodio. Y antes de que se me olvide, suscríbete. Si eres de los cuarentones que nunca has salido del nido, es momento de que reconozcas el trabajo que hacen por ti cada vez que puedes ir a tu armario y recoger una camisa limpia. Ser yakuza y ser amo de casa son dos caras de la misma moneda. Si lo pensamos con un poco de calma, sí son dos caras de la misma moneda. No puede ser de otra manera. ¿Por qué? Vamos a ver el por qué. Un yakuza, como lo pintan en el anime, no puede darse el lujo de dejar evidencia de las cosas que hace. Si llega a quitarle la vida a alguien, no puede dejarlo ahí nada más tirado, porque esas evidencias lo pueden inculpar. Tiene que limpiar todo el desastre. Una ama de casa no puede dejar evidencias de la fiesta pasada porque llegan las cucarachas a invadirla. Tiene que recoger absolutamente todo. Un yakuza tiene que ser muy meticuloso en cada uno de los pasos que va a seguir, por ejemplo, a la hora de estar de cacería. Sobre todo cuando se trata de buscar a su víctima. El ama de casa tiene que estar muy atenta, tiene que seguir con mucho cuidado el costo de las cosas cuando lo que está cazando son ofertas para poder ahorrarle recursos a la familia. Un yakuza necesita utilizar muy bien los cuchillos, ya sabemos para qué, y el ama de casa también, porque a nadie le gusta una ensalada que no esté perfectamente picada en juliana, a menos de que tenga que ser de otra manera. A nadie le gusta comer, no sé, unos tacos de tinga que todavía traiga huesito o cartílago o algo así, tiene que estar bien cocido el pollo. El trabajo tiene que ser perfecto, tiene que ser pulcro, el del yakuza también. Un yakuza necesita ser muy hábil y hacer las cosas con sus propias manos. No puede estar confiándose de los demás, no puede estarle diciendo a todo el mundo, ¡hey, oye, necesito ayuda, tengo que desaparecer algo! El ama de casa tiene que aprender a hacer las cosas con sus propias manos porque tiene que dedicarse a solucionar problemas cotidianos. Que se cayó la copa de vino sobre la camisa blanca. ¿Y cómo le haces para quitar las manchas de vino tinto, en la camisa blanca? La serie hasta te enseña cómo quitar ese tipo de manchas. El yakuza tiene que ir solucionando problemas en los cuales se va metiendo él mismo. El ama de casa también. El yakuza tiene que mantenerse en forma. El ama de casa también. ¿Por qué? Porque el trabajo de la casa es muy demandante en cuanto a esfuerzo físico. Y muchas veces no se tiene tiempo. El yakuza no puede tener tiempo como para poder decir voy al gimnasio de tal hora a tal hora. El ama de casa muchas veces tampoco tiene ese tiempo. Ambos, tanto el yakuza como la ama de casa, tienen que hacer encargos, independientemente del tiempo, que a lo mejor sí se lo dan. El yakuza tiene que cumplir con tareas que le asigna un jefe. El ama de casa tiene que cumplir con tareas que le llega a asignar o el marido, o los niños, o aquellas personas que están a su cuidado. Entonces, tienen que tener ambos en la cabeza la agenda súper ordenada y no nada más la propia. Tienen que tener la agenda de los demás a la mano. Y el más importante de todos, el yakuza tiene que cuidar de su gente y de su territorio. El ama de casa tiene que cuidar de su gente y de su territorio. Ambos cuidan a su gente y a su territorio de peligros diferentes, pero son peligros en los cuales se va la vida. Así que, por muy de broma que llegue a parecer esta comparativa entre un yakuza y un ama de casa o un amo de casa,
podemos notar que en ambos, una sola tarea mal hecha, un pequeño detalle que se te vaya, en cualquiera de los dos, ese pequeño detalle, esa pequeña tarea mal hecha o ese lo hago luego, puede costar muchísimo. No nada más para ellos, sino también para sus respectivas familias. ¿Quién no se va a enamorar de Tatsu, de esa familiaridad y de esa capacidad para poder cambiar su vida, para poder reformarse y más que nada para demostrar que ser amo de casa no es fácil? En buena medida, cada vez que una ama de casa quiere mantener su figura, tiene que hacer circo, maroma y teatro para tener tiempo, para poder ejercitar en 10 minutos lo que otros pueden ejercitar en 1 hora y no siempre se logra. Tiene que procurar ahorrar espacio, tiene que procurar no hacerse de demasiadas cosas, que es algo que suele ocurrir con frecuencia y más cuando te dedicas al hogar y estás viendo cuántos aparatos no puede haber que te faciliten la existencia. Terminas lleno de aparatos y de gadgets. A veces hay unos muy buenos, como los dispositivos Echo. Si quieren ver referencias después de los dispositivos Echo, les dejamos los enlaces aquí. Aquí el punto es que no cualquiera logra ser amo de casa y siempre hay manera de ironizar respecto a esa labor cotidiana que muchas veces es despreciada porque parece que cualquiera la puede hacer. Pero no es verdad. Y me parece que un ejemplo de que no cualquiera puede llevar a cabo esa tarea tan ardua la podemos encontrar en uno de los personajes de la serie, un aprendiz, se podría decir, de Tatsu, el joven Masa, que todo lo tiene que googlear, hasta cómo lavar la ropa. En buena medida se parece un tanto a esas generaciones que tienen que buscar qué es postración, pero Masa todo tiene que googlear cómo pelear, tiene que googlear cómo lavar la ropa, y Tatsu lo va guiando en ese sendero difícil que es el de el amo de casa. Le va mostrando que es posible sembrar la propia hierba. Puedes tener albahaca, puedes tener menta, puedes tener orégano, puedes prepararte tu propio pozole con orégano orgánico, en fin, muchas cosas. Y no necesariamente depender de lo que te vayan diciendo los buscadores, que no es malo utilizarlo. Lo malo es volverse tan dependiente como para no aprovechar la experiencia que Tatsu le va dejando a Masa. También nos vamos a encontrar en la serie con varios encuentros entre Tatsu y algunos excompañeros. Obviamente él tiene fama que lo persigue. ¿Qué ofertas no puede rechazar Tatsu? La posibilidad de conseguir las mejores cosas en el supermercado, donde se termina encontrando a una compañera de los yakuzas que tiene el respeto todavía de la familia o de los elementos de la familia que aún quedan. Se llega a encontrar con un gran enemigo, el Tigre de Acero, en algún momento. Y el enfrentamiento tiene que ser en los nuevos terrenos. ¿Cuáles son los nuevos terrenos? Los terrenos propios del ama de casa. Porque, aunque usted no lo crea, entre amas de casa también hay guerras encarnizadas. ¿Dónde vemos esas guerras encarnizadas? En el chisme. Siempre que hay chisme es porque una ama de casa ve que otra ama de casa no lava la ropa como debería, o no lava el patio, o no tiene las ventanas perfectas, y en función de ello se va conformando una comunidad extraña que nos permite tener a veces hasta 3 cámaras alrededor de nuestros hogares sin que nos percatemos de ello. La serie nos deja mucho para reflexionar respecto a la facilidad o dificultad de hacer las labores de la casa. Nos muestra que no cualquiera lo va a hacer. Incluso Tatsu logra ser un excelente amo de casa porque fue el mejor en lo que hacía. Muchas personas tienen que dejar o tienen que cambiar su vida para dedicarse a las labores del hogar. Y me parece que un mensaje que se puede rescatar de esta pequeña serie, humorística si quieren, es que cuando eres el mejor en algo, puedes ser el mejor incluso gobernando el hogar, que es una tarea que solamente los más fuertes, los más inteligentes y los más ordenados pueden llevar a cabo con éxito. No olviden dejarnos en los comentarios qué les pareció mi mandil. A mí me encantó, francamente. No es fácil el estar agarrando la aguja y el hilo. Tatsu lo hace con una habilidad única. Y próximamente vamos a ver si nos sale un popurrí como el que él hace. Sin más por el momento, hasta aquí mi reporte. No se les olvide suscribirse y continúa escuchando musiquita. Que estés muy bien. Happy birthday to me. Ay, algún día me voy a cantar esa canción. Si pueden verla en japonés, las voces son excelentes.